Hola, ¿qué tal? Soy Daniela Isabel Tupapari, estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética en la Universidad Tecnológica del Perú. El día de hoy voy a estar hablando acerca de el desierto de Ica, que es parte del ecosistema del desierto costero. Como datos generales vamos a hablar de que la MINAN ha catalogado al desierto de Ica como un oasis de vegetación de neblinas. ¿Y esto por qué? Porque es una característica importante dentro del desierto de Ica. Además, ¿en qué contexto se encuentra actualmente el desierto de Ica? Es uno de los destinos más visitados en el Perú, dada la presencia de las lomas, las actividades turísticas también, como por ejemplo el de snowboard, que es deslizarse por una tabla en el desierto, o también poder visitar a la Reserva Nacional de Paracas, en específicamente la Huacachina, ¿no? El oasis de la Huacachina. Entonces, también hay que entender que ha prevalecido, ya que al ser un desierto, lo que se espera es que no prospere vegetación ni flora, pero todo lo contrario, sí tiene una gran diversidad, tanto en flora, fauna y también otros tipos de componentes que la hacen parte. Hablemos de su ubicación geográfica. Entendemos que es parte del Perú, se va a encontrar en la región de Ica y específicamente esta es en la costa sur central. Ahora va a limitar por el oeste con el Océano Pacífico, por el sur va a estar colindando con el desierto de Arequipa, por el norte con el desierto de Lima y por el este va a colindar con la cordillera de los Andes. Dentro de sus recursos naturales he podido encontrar tres tipos: los recursos hídricos, que la que van a conformar el agua, específicamente las aguas subterráneas, como los acuíferos, y las aguas superficiales, como los ríos, ya sea el río de Ica y el río de Pisco, que van a ayudar para su agricultura. Así como también otro factor que es la humedad atmosférica, que gracias a ella se forma la vegetación dentro de las lomas. También podemos ver recursos biológicos como la flora y la fauna y recursos energéticos y minerales como la energía eólica y los recursos minerales como los depósitos solares. Por otro lado tenemos a la fauna y esta se va a subdividir en la terrestre y la marina. La terrestre nos va a hablar acerca de lo, por ejemplo, vamos a tener en cuenta a los reptiles y al ser desértico se han podido encontrar diferentes especies, hasta 19 especies de reptiles. Dentro de las aves podemos encontrar al cernícalo, al halcón peregrino, al picaflor de cora y también dentro de los mamíferos tenemos al zorrondino. Ahora, hablando de la fauna marina, vamos a hablar acerca de la presencia de las aves guaneras. Por ejemplo, dentro de la Reserva Nacional de Paracas, que no tiene presencia de estas, como el guanay, también hablamos del pelícano marino o también del piquero marino, peruano también, ¿no? También hablamos dentro de los mamíferos como el lobo marino y la nutria, que esos también se van a encontrar dentro de la Reserva Nacional de Paracas. Y dentro de los reptiles podemos ver que se encuentra la tortuga de laúd y la tortuga verde, pero últimamente han estado en noticias de peligro de extinción. Y también hablemos de los peces, ya que colinda con el Océano Pacífico, podemos ver que hay presencia de anchoveta, sardina, chita, lenguado. Dentro de sus factores ambientales, he podido enumerar tres tipos, ¿no? El factor biótico, que ya mencioné, la biodiversidad, como la flora y la fauna. También hablamos de los factores abióticos, como por ejemplo, que son más característicos, por ejemplo, el clima, que vendría a ser un clima subtropical, húmedo, con temperatura muy alta. Hablemos de un suelo con un relieve, cierto relieve, ya que hay la formación de lomas, dunas, ¿no? Que es desértico, es arenoso. Y también hablamos de la hidrografía, ya que hay presencia de acuíferos, ríos, como por ejemplo el de Ica y el de Pisco, que son importantes justamente para la agricultura dentro del desierto, ¿no? Como último factor, menciono el factor antropogénico y justamente estamos hablando de la urbanización y fragmentación del hábitat. Por ejemplo, urbanización justamente por las nuevas comunidades, por el turismo y la fragmentación del hábitat, ya que no ha habido un buen cuidado acerca de, ¿no? Para poder ingresar a ciertos sitios, ¿no? Por ejemplo, la Huacachina, que ya no puedes acceder porque no se ha cuidado bien, no tiene un buen mantenimiento. También hablamos justamente de la contaminación, es una zona desértica, pero eso no quita de que no se contamine. Hablamos también de la sobreexplotación del agua en la reexportación. Y por último, también hablamos del cambio climático, que también es muy importante para el ecosistema. Dentro de mis conclusiones voy a mencionar a la primera, y es justamente que a pesar de haber sido un desierto, ha podido prevalecer gracias a la humedad. Esta también, ¿no? El desierto depende mucho de la humedad, depende también de los acuíferos y también depende de la nubosidad. Entonces, gracias a todos estos factores, que son más que nada ambientales, climáticos, ha podido prevalecer.
Ahora, eso también ha dado inicio al turismo, incentivando ciertas actividades deportivas, ¿no? Y eso también es una ganancia para el país. Como una contraparte, puedo ver que también no ha habido un cuidado adecuado de ciertas zonas. Si nos adentramos un poco más en la reserva de Paracas, hay ciertas zonas que ya no puedes acceder porque no ha habido un correcto mantenimiento. También con respecto a los oasis, por ejemplo, de la Huacachina, que es el último de los que creo que es el último que queda, ya no puedes acceder porque no ha habido un buen mantenimiento de las autoridades y también no ha habido un control para poder usarla. Entonces, eso también es una parte negativa. Y en mi última conclusión puedo entender que la conservación del desierto de Ica es importante, tanto económicamente, no solamente por el turismo, sino también ecológicamente. ¿Por qué? Porque estamos viendo que alberga muchas especies. Alberga especies como las aves guaneras, como el lobo marino, o sea, tiene su propia flora que es endémica. Entonces, alberga gran cantidad de especies y estas deben de ser cuidadas. Eso sería todo. Muchas gracias.